Hola, en este video les voy a hablar del divisor de tensión y cómo podemos crear un divisor de tensión utilizando un potenciómetro. Antes que nada, ¿qué es un divisor de tensión? Es un circuito que tiene dos resistencias conectadas en serie, de manera que la primera resistencia provoca una caída de tensión, haciendo que la tensión de salida se verá reducida. Bueno, aquí tenemos la configuración de un divisor de tensión. Tenemos un voltaje de entrada Vin, que es el voltaje de la fuente. Tenemos dos resistencias conectadas en serie y vemos que en este punto podemos obtener un voltaje de salida al cual vamos a llamar como Vout. Si bien recuerdan, cuando hablamos de voltaje nos referimos a la fuerza con la cual los electrones son empujados por el circuito. Por lo tanto, si por este cable va circulando una corriente eléctrica, en el momento que esa corriente eléctrica se encuentra con una resistencia, se va a encontrar con una oposición al paso de esa misma corriente eléctrica. Por lo tanto, va a ocurrir una caída de tensión. Es decir, va a haber un desgaste de la fuerza con la cual los electrones son empujados. Va a haber un desgaste de fuerza, una caída de tensión. Entonces, vamos a darle valores a esto. Vamos a suponer que el voltaje de entrada son 9 voltios, ¿sí? Y vamos a suponer que en el momento que la corriente circula por la resistencia R1, ocurre una caída de tensión de 2 voltios. Después de la corriente pasar por esta resistencia, caerían 2 voltios, por lo tanto el voltaje restante serían 7 voltios. Entonces, en este punto encontraríamos esos 7 voltios. Entonces, el voltaje de salida lo encontraríamos en este punto y serían 7 voltios. Pero ¿a qué nos referimos con caída de tensión? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que vamos manejando una bicicleta a cierta velocidad por un pavimento y de repente nos encontramos con un camino que contiene arena. ¿Qué va a suceder con la velocidad de la bicicleta? Pues obviamente va a perder velocidad la bicicleta debido a que esa arena es en oposición para que la bicicleta pueda avanzar a cierta velocidad. Entonces, en el momento en que pasemos el camino de la arena, vamos a disminuir nuestra velocidad. Y dependiendo qué tanta arena haya, nuestra velocidad va a disminuir de una u otra manera, ¿sí? Entonces, de igual manera sucede con la resistencia y la caída de tensión. Los electrones van circulando por el circuito. En el momento que se encuentran con una resistencia, ocurre un desgaste de fuerza, es decir, hay una caída de tensión. Entonces, si recuerdan también, en un circuito en serie, el voltaje se divide entre sus resistencias. Por lo tanto, el voltaje total del circuito se repartiría entre R1 y entre R2, ¿sí? Entonces, si aquí en R1 seguimos considerando que el voltaje de entrada son 9 voltios, no es simple ejemplo. Si en R1 ocurre una caída de tensión de 6 voltios, entonces el voltaje restante, que son 3 voltios, caería en R2, ¿sí? Y la suma de las dos caídas de tensión en R1 y en R2 sería 3 más 6 y eso serían 9. Vamos a ahorita ver más adelante un ejemplo de esto que les estoy hablando, es simplemente una introducción a esto. Bueno, en un divisor de tensión se recibe un voltaje fijo de entrada, que es el voltaje Vin. Y en la salida Vout vamos a encontrar otro valor fijo de voltaje, que siempre obviamente va a ser menor que el voltaje de entrada. Y digo que siempre va a ser menor porque desde el momento en que circula una corriente por esta resistencia, va a haber una disminución de ese voltaje. Se va a reducir. Y ese voltaje se va a reducir, lo vamos a encontrar en este punto, es decir, entre las terminales de la resistencia R2. Ahora, ¿qué tiene que ver un potenciómetro con un divisor de tensión? Un potenciómetro es una resistencia variable que está conformada por un contacto móvil que lo que hace es dividir a la resistencia en dos partes más pequeñas. Y a medida que vamos girando con la perilla va variando la posición y es modificado el valor resistivo de cada una de esas resistencias. Un pequeño ejemplo, vamos a suponer que tenemos un aparato que funciona con 5 voltios y que solo disponemos de una pila de 12 voltios. Podríamos utilizar un divisor de tensión. Un divisor de tensión que lo que haga es dividirnos esa tensión de 12 voltios de la pila en dos partes, en una parte de 5 voltios y otra parte de 7 voltios. Por lo tanto, tenemos que hacer que en esta parte, en Vout, podamos encontrar 5 voltios. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es hacer que en R1 exista una caída de tensión de 7 voltios, para que el restante del voltaje, que sean 5 voltios, lo podamos obtener aquí.
esta es la fórmula de divisor de tensión. Para obtener un voltaje de salida tendremos que multiplicar el voltaje de esa resistencia, R2, por el voltaje de entrada entre la suma de las dos resistencias, es decir, entre la resistencia total. Pero ¿cómo se obtuvo esta fórmula? Bueno, se los voy a explicar para comprender un poquito mejor. Como las dos resistencias están en serie, por lo tanto la resistencia total va a ser igual a la suma de R1 más R2. Las intensidades que circulan por cada resistencia es la misma, porque sabemos que en un circuito en serie la intensidad por cada elemento es la misma. Por lo tanto, la intensidad de entrada del circuito, que es lo mismo que la intensidad total del circuito, va a ser igual a la intensidad que circula por R1, es decir, la intensidad I1, y eso también es lo mismo que la intensidad que circula por R2, es decir, la intensidad I2, debido a que están conectadas en serie. Ahora, después de esto, sabemos que en un circuito en serie el voltaje se reparte entre sus elementos. Por lo tanto, el voltaje de entrada, es decir, el voltaje total de la fuente, es igual a la suma de los dos voltajes, es decir, la suma de las caídas de tensión del circuito, es decir, la suma de V1 más V2. Pero como V es igual a I por R, por lo tanto, V1 es igual a I1 por R1, y de igual manera V2 es igual a I2 por R2. Pero como les dije anteriormente, todas las intensidades son iguales, por lo tanto V1 es igual a I por R1, es decir, aquí puse I1 por R1, pero como I1 es igual a la intensidad total también, es lo mismo poner I1 que I. Entonces, V1 es igual a I por R1 y de igual manera V2 es igual a I por R2. Ahora vamos a sustituir. El voltaje de entrada es igual a V1 más V2. En vez de poner V1 vamos a poner a lo que equivale V1, que es I por R1. Y en vez de poner V2 vamos a poner a lo que equivale V2, que es I por R2. Entonces vamos a tener lo siguiente. VE es igual a I por R1 más I por R2. Si quitamos paréntesis, queda VE es igual a I por R1 más I por R2. Obtenemos el factor común, que es la I. La I es el factor en común. Entonces quedaría que VE es igual a I, que multiplica R1 más R2. Porque esto que está aquí es lo mismo que está aquí, es un poquito de álgebra. Si van comenzando en todo esto y no tienen nociones de álgebra, es recomendable que vean algún video o algún texto o algo que hable del factor común en álgebra. Bueno, ahora después de esto despejamos a la I, ¿sí? Despejarla pues significa dejarla sola. Si la I está multiplicándose con lo que está dentro del paréntesis, que es R1 más R2, y como al momento de despejar lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces queda que I es igual a V, que divide a R1 más R2, ¿sí? Pero I es lo mismo que I2, es decir, la corriente total del circuito es la misma que circula por la resistencia 2. Y como I2 es igual a V2 entre R2, estamos aquí simplemente sustituyendo. Entonces queda que V2 entre R2, es decir, aquí nuevamente me regreso un poco, I es lo mismo que I2, ¿sí? Pero I2 es lo mismo que V2 entre R2. Entonces, en vez de poner I, ponemos I2, y en vez de poner I2 podemos poner V2 entre R2. Entonces, esto que está aquí, pues es lo mismo que esto que está aquí. Entonces queda que V2 entre R2 es igual a V entre la suma de R1 más R2. Y ahora despejamos V2. Entonces queda que V2 es igual a V, el voltaje de entrada que multiplica a la resistencia 2 entre la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Entonces esta es la manera en que obtenemos la fórmula. Ahora, aquí tenemos un circuito. Esta también es una manera de representar un divisor de voltaje, de tensión, un voltaje de entrada, que es el voltaje Vin, y dos resistencias en serie. Y vemos que en las terminales de la resistencia R2 podemos obtener un voltaje de salida. Vamos a ver la parte 2 de este video. Y en la siguiente parte vamos a ver cómo podemos crear un divisor de tensión utilizando un potenciómetro. Chao.